Salva Pantallas. Salva Pantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Muy buenas noches, bienvenidos a Salva Pantallas, como siempre, de lunes a viernes de 20 a 21 y por Red TL. Aquí estamos, mi nombre es Fernando Herrera y hoy vamos a hablar de cine y de música. Vamos a hablar más que nada de música. Al principio vamos a hablar un poco de todo, pero después vamos a hablar de música. Pero es el día que le dedicamos más específicamente a la música de toda la semana. Lo que pasa es que primero tengo que hablar de una noticia del día, que es que se conoció la programación del Bafisi, lo cual a nosotros en este programa nos importa especialmente por muchos motivos. Uno de ellos, quizá el principal, es que vamos a estar haciendo la cobertura desde Buenos Aires de este festival y me parece que es el momento de contar un poco de qué va, ¿no? Porque yo digo Bafisi, pero mucha gente que está escuchando esto, que a lo mejor agarró la radio ahí nomás en el auto sin ser seguidor del programa, no sabe a qué me refiero. El Bafisi es el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, que se hace todos los años. Esta es durante todo este siglo, básicamente, y esta es su edición número 27. Con la particularidad de que este año encima, por primera vez, o sea, yo hace años ya que soy un cronista acreditado en el festival, que hago la cobertura desde el año 2011, pero este año no voy a ir como periodista, sino que voy a ir como jurado de una de las categorías. Así que las películas de esa categoría no vamos a hablar nada de nada. No debo decir nada, no puedo comentar qué bueno esto o qué feo esto hasta que termine el festival. Pero afortunadamente hay unas 300 películas de las que sí puedo hablar. Hoy me enteré que eran 4.600 y pico las películas que se presentaron para ser parte del festival, que es un récord. O sea, nunca se habían presentado tantas, entre cortos y largos, ¿no? No me acuerdo cuántos, más de 300 países, no, 300 no, más de... No, pero... más de 100 seguro, 300 no hay.
300 son las películas más o menos que quedaron elegidas. Falta ver ahora la programación día a día, pero hay cosas interesantes, como pasa en todo festival. Hay películas importantes, rutilantes, conocidas y muchas desconocidas. Justamente el festival es como un semillero, como ir a ver las inferiores de un equipo, donde empiezas a ver por primera vez algo que despunta en la historia del cine. Esa es un poco la gracia de los festivales, pero además, justamente para que vayan, para tener también más convocatoria, uno puede ver algunas películas que no compiten en el festival, pero que compitieron en algunos de los principales festivales internacionales de cine, como Cannes, Venecia, Berlín, etcétera, Rotterdam, mucho también en el Bafisi, en fin. El punto es que hay mucho cine para ver, hay cine de todo tipo. Es importante decir esto porque uno piensa en un festival y piensa, quizás sin estar muy vinculado al mundo del cine, que es un cine para pocos, muy raro, experimental, muy peleado con el pochoclo o directamente con la narrativa y nada más. Todo eso obviamente sí está en el festival, pero no es solo eso, hay de todo. Hay secciones para cine de terror, para cine de acción, cine musical también. Normalmente las que están en competencia, y sobre todo, bueno, hay una competencia que se llama Vanguardia y Género, que privilegia un poco el riesgo y la experimentación, por supuesto, y van a encontrar mucho de eso en este festival y en muchos festivales, pero la oferta es tan grande que uno puede encontrar lo que sea que haya ido a buscar. A mí, por ejemplo, me gusta ver en festivales, además de todo lo nuevo, todo lo viejo. Lo del medio me lo dejo porque lo veo por ahí en otras instancias, o sea, clásicos restaurados, por ejemplo, que también va a haber algunos. Y bueno, de todo esto vamos a estar hablando en el Top 5 de hoy, que es un Top 5 hecho a las apuradas, porque hoy mismo se conoció el festival y hace un ratito, a las 5 o 6 de la tarde, pude armar como una pequeña selección entre lo que ya vi y lo que quiero ver del festival, de lo que me llegó ya la información. Por supuesto, dejo afuera de eso todo lo que es las películas en competencia, no solo por mi rol de jurado, sino porque son películas de las que casi nadie sabe nada. Son muchas veces óperas primas, no siempre, pero de directores no tan conocidos, y entonces eso sí es un gran salto sin red que ya les digo que vale la pena en el caso de la competencia. Sobre todo la competencia internacional, la primera, la principal de cada festival. Lo digo por el Bafisi, pero vale por Mar del Plata y por muchos otros, ¿no? Mar del Plata es el festival internacional de cine más importante de Argentina y uno de los más importantes del mundo, y el Bafisi sería el segundo en importancia, pero bueno, es uno de los más importantes en lo que tiene que ver con el cine independiente. Así que nos van a ver en 2 semanas desde allá haciendo la cobertura del festival. Ya empezó la cuenta regresiva, ya se empieza a palpitar. Esto es así. Los que ya estuvieron en festivales, que tengo muchos amigos y conocidos y alumnos y exalumnos que han ido, saben de qué estoy hablando, y es un poco un viaje de ida porque después quieren seguir yendo. O sea, una vez que uno va a un festival, se organiza, y bueno, normalmente voy con muchos conocidos porque se van sumando muchos. En el caso del año pasado fui a Cosquín, que también pienso ir a fines del 29 de abril al 3 de mayo, fui con 11. Éramos un contingente directamente de alumnos básicamente. Así que bueno, fue muy divertido y vamos a estar hablando de eso. Vamos a ir a un tema musical que tiene que ver con lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, que tiene que ver con la diversificación de la música, con jugar con los estilos y los géneros. Es un tema que ya estuvimos escuchando, pero en una versión totalmente única. Hasta ahora nunca escuchamos la original, estamos escuchando versiones, pero es un poco la idea, ya que Buenos Aires está tan vinculada al tango. Vamos con un tango, pero un tango rockero.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no me digas la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y aunque enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no me digas la razón de seguir viviendo sin tu amor. Vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Viernes de 20 a 21 horas, Salvapantallas por Red TL Rosario. Buena versión, por lo menos para mí, del tema de Spinetta. Buena aproximación lateral, si quieren, algo que ya habíamos experimentado el miércoles pasado con el Chango Spasiuk, que hizo una versión en chamamé de esto. Y está bueno ver cómo es distinto y es lo mismo a la vez, ¿no? Cómo es divergente, cómo se diversifica y cómo divierte, que son todos términos que se refieren a lo mismo. Hoy vamos a empezar a hablar un poco de eso, no ya mismo, de la música y su sentido lúdico, juguetón, y su capacidad para diversificar y para recrear. Y justamente recreo, diversión son términos que están un poquito demonizados por este sistema tan que avala tanto la productividad. Siempre son cosas, el ocio, siempre algo un poquito, no digo demonizado, pero minimizado, y por eso esas palabras que tienen que ver con recrear, con crear de nuevo, con ir por otros caminos, suelen tener una connotación un poco más superficial, como la diversión justamente, de lo que realmente es. Así que esto recién lo estoy instalando ahora como para seguir hablándolo a lo largo de varios programas, pero ahora vamos a ir a lo prometido, que era el top 5 del Bafisi. Lo primero que puedo decir hoy, así a las apuradas, en base a lo que acabo de conocer de la programación. Vamos con eso.
¿Qué podemos llegar a encontrar en esta nueva edición del Bafisi? Bueno, como siempre, esto es un elige tu propia aventura. Yo soy partidario de seguir las películas en competencia, pero eso es un salto sin red, sin información previa. Casi siempre en los festivales las películas en competencia son estrenos absolutos de los que poco se sabe. Por eso este Top 5 se concentrará en lo que sí podemos saber o por lo menos presumir. En un festival internacional se pueden ver películas de otros festivales internacionales, incluyendo los más grandes como Cannes y Venecia. De allí nos llegan títulos como la húngara Orphan o la Cronología del Agua, pero la recomendación es Blue Moon, de Richard Linklater, con un gran Ethan Hawke que estuvo nominado al Oscar hace muy poco por esto. Los festivales también suelen dar lugar al rescate de clásicos restaurados. En este caso es para celebrar lo que se podrá ver en el Museo del Cine, con varios clásicos argentinos de los años 60 como Alias Gardelito o Circe, y destaco en particular Breve Cielo. Para quien no la vio, será una gran oportunidad de ponerse al día. La sección Trayectorias trae nuevas obras de directores importantes, y de todo lo que no vi y espero con ansiedad destaco Duse, sobre la legendaria diva del teatro italiano Eleonora Duse, interpretada aquí por Valeria Bruni Tedeschi. Pietro Marcello se ha transformado en uno de los directores más interesantes del presente, con obras como Martin Eden o Scarlett. Sarebbe bello rivederla a teatro. Non so neanche più se sono un'attrice. En secciones paralelas hay de todo para ver, y una película que genera interés es el regreso de Marcelo Piñeiro a la dirección tras 13 años con La verdadera historia de Ricardo III, sobre la obra de Shakespeare en la versión interpretada por Joaquín Furriel. No encuentro otra diversión para pasar el tiempo que no sea mirar mi sombra bajo el sol y comentar mi propia deformidad. Por último, el rincón más cinéfilo del festival es la sección de cine sobre cine, con películas como Los diarios de Ozu, una exploración de la obra del mítico director japonés. Esto es apenas una primera impresión de la programación del Bafisi, que se anunció hoy mismo, pero la idea es salir a explorar las numerosas propuestas con más de 300 títulos elegidos entre los más de 4.600 de todo el mundo que se presentaron este año a la convocatoria. Como fue anunciado, en 2 semanas estaremos allí para una cobertura total para Salva Pantallas. Salva Pantallas. Espíritus atentos esquivando hegemonías. Esquivando hegemonías. Salva Pantallas. Lo último que se veía ahí era Wim Wenders, como testimonio de esta película sobre Yasuhiro Ozu, un director japonés muy importante para la historia del cine. Hacía un cine muy poco apreciado fuera de Japón en su tiempo, y después muy reivindicado, descubierto por los críticos un tiempo después. Murió en 1960. Mucho tiempo después, en los 90, empezó a circular sobre todo fuera de Japón, aunque en Japón logró tener popularidad. Y su cine tiene mucho que ver con el cine, por ejemplo, que pasa en el Bafisi, con el cine moderno, con el cine del siglo XXI, con otros tiempos, con otros ritmos, con otra narrativa, con otras inquietudes, fuera del canon del cine más clásico, apelando mucho a las historias mínimas, que es algo que medio se puso de moda, si quieren, más o menos para la época de la película, historias mínimas, o sea, del cambio de siglo o de fines de los 90 en adelante, y que, bueno, es un gran director a descubrir. Esto para el cinéfilo, digamos, que obviamente hay muchos que están en los festivales, pero si vieron los videos del Top 5, la idea es que haya un poco de todo. Hay algo del Oscar, hay algo de teatro pero reconocible, algo más, que podemos decir, más nerd cinéfilo si querés, y cosas más fuera de lo común, que es a explorar. Bueno, todo eso está en un festival, y bueno, a lo que se suma la película de Ana María Picchio, que también
puse Breve Cielo. Yo la elegí entre las mejores de la historia de Argentina. A mí me gusta mucho esa película. Y también la van a pasar junto a otras que son muy buenas, como Circe, basada en el cuento de Cortázar, con Graciela Borges, alias Gardelito, y otras películas también de ese periodo, que es uno de los más ricos de la historia del cine argentino. Digamos, esa generación del 60 que trajo mucha renovación, fue el primer nuevo cine argentino. Cuando uno habla del nuevo cine argentino piensa en Pisa Birrafaso y Lucrecia Martelli, Pablo Trapero y los directores de fines de los 90. Bueno, ese fue el nuevo cine argentino, porque antes hubo uno, pero como Argentina se empeña en olvidar, en pelearse con su propia memoria, nadie se acordaba que ya existió un nuevo cine argentino. Y bueno, ese en su momento llamado nuevo cine argentino empezó a llamarse Generación del 60 para los análisis, para la historia, porque quedó como el nuevo cine argentino el de los 90, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren. Vamos ahora sí al tema de hoy, que es un desprendimiento de algo que estuvimos hablando así informalmente acá con Gus el viernes, entre la comida sueca y el vino. Charlábamos de Acher, de Ernesto Acher, gran pieza fundamental para mí de Lelutier, y de todo lo que hizo fuera de Lelutier, ¿no? Y que tiene que ver con jugar con la música, que es un poco el tema que quería instalar, y que esta versión tan particular de Seguir viviendo sin tu amor, con la capacidad de los músicos talentosos para jugar con la música. Vamos a concentrarnos en qué hizo después de Lelutier. O sea, él estuvo hasta el 86 en Lelutier. En el 87 hizo un disco que vamos a escuchar muy pronto, que se llama Juegos, justamente, y después que está bastante olvidado, porque quedó ahí un huequito entre sus dos grandes bandas, que fueron Lelutier y la Banda Elástica, gran nombre, por supuesto, y que tiene que ver con esa capacidad de ir por todos lados, de tener un amplio espectro. Y esto tiene algo que ver también, además de con lo del viernes, con lo de ayer, que hablábamos de Vitale Varas González y de su capacidad para renovar y jugar con la música, y cambiar de registro, ir hacia el lado del jazz para abarcar el folclore. Bueno, algo de eso pasa con esta versión de salsa que hace la Banda Elástica de un tema clásico argentino, que vale como ejemplo nomás. Vamos a pasar esto solo de la Banda Elástica y después seguimos con Acher. Vamos con el tema.
está la luna, la lunita tucumana. Qué linda que está la luna, la lunita tucumana. Qué linda que está la luna, la lunita tucumana. Qué linda que está la luna, la lunita tucumana. Qué linda que está la luna. Salvapantallas, cine, series, música, literatura, gastronomía y un muy largo etcétera. Ahí se lo escuchaba al final a Ernesto, que partió en diciembre pasado, hace muy poquito tiempo. Era obviamente La Luna Tucumana en una versión muy recreativa, hecha por un dream team de músicos que venían más del mundo del jazz, y lo que hacen es bastante Latin jazz, digamos, el concepto que hay atrás de esto, pero inesperado, la elección del tema con ese enfoque, ¿no? Y eso es justamente diversificar, ir hacia lo diverso, jugar, divertirse, recrear y todo lo que venía diciendo antes, ¿no? Y esto, bueno, surgió de una conversación así informal, como decía, el viernes, y varias de las cosas que pasamos, como por ejemplo recuerdo el viernes que pasamos Flammarion, la banda rosarina, joven rosarina, también por un mensaje que surgió el jueves, y por eso insisto con el tema de los mensajes, porque me alimenta mucho, o sea, a mí me sirve mucho y le sirve mucho al programa el feedback, se retroalimenta, quiero decir, la relación con los oyentes, si mandan mensajes y yo respondo a ellos. Así que volvemos a abrir la invitación para mandar mensajes. No sé si querés decir el teléfono. Sí, se pueden comunicar al 341-594-1055. También pueden ver Salvapantallas en redtl.com.ar. Obviamente que también a través del canal tradicional de la radio, ¿no? 105.5 también. Por supuesto. Pueden ver todos los programas en las redes sociales. Sí, están YouTube, subidos a mi canal de YouTube en Fer Herrera Cine. Ahí encuentran todos los programas y además con recortes. En los shorts andan muy bien, por lo que veo. O sea, los shorts tienen muchos vistos, los recortes así bien cortitos para pasar uno atrás de otro como un alienado, que es cada uno de nosotros. El dedo va solo. Con un celular, ¿no? Sí. Por eso supongo que pasará, pero bueno, traten de ver el programa completo también, cuando puedan. Este concepto a mí me encanta y yo lo traigo para mí, lo quiero para mí, con todo el respeto y salvando todas las distancias posibles. Estos son unos enormes músicos, yo no, pero he logrado convocar unos muy buenos músicos, claro, unos grandes músicos, para mi propia banda, que se llama Sonofílmica, obviamente jugando con la música y el cine, y siempre cuando me toca presentar la banda la presento como una banda elástica. A mí me gusta, es una banda que canta, que tiene canciones cantadas en varios idiomas y en muchos géneros distintos. Hacemos un poco de latino, hacemos jazz, hacemos rock, hacemos pop, hacemos tango, y con la intención de explorarlo un poco más, jugamos un poco a cambiar algún tema con un arreglo que lo lleve para otro lado, un poco como hacen estos verdaderos genios, pero bueno, jugando con modestia en ese mundo, ¿no? Vamos con un videíto ahora para los que no conocen a Acher, en un programa bastante conocido, contando cómo empezó él en el luthier. Así cerramos esta primera parte con eso.
yo sí había visto espectáculos de Lelutier, sí, me encantaba. Y era enero del 71. Y entonces no tenía nada que hacer. Uh-huh. Entonces, como no tenía nada que hacer, me fui a Mar del Plata. Sí. De vacaciones. Sí. Y me fui con unos amigos. Y en Mar del Plata, una de las pipas del grupo con que íbamos cantaba en el coro de López Pucho, en el 9 de cámara. Claro. Entonces me dijo, mirá, los chicos de Lelutier están en Mar del Plata, ¿no? Y que en ese momento estaban en receso, todo un lío. Bueno. Uh-huh. La cuestión es que fui un día, yo había ido a varios conciertos del 9 de cámara y lo conocía a Pucho de vista. Y alguna vez había hablado con Daniel, pero no me acuerdo por qué. Uh-huh. Y entonces, bueno, estuvimos ahí charlando, ¿no? Y íbamos a la playa juntos, jugábamos al fútbol y yo tenía que volver a Buenos Aires porque se casaba un tío mío, el domingo, el mediodía. Uh-huh. Mi tío querido. Sí, claro. Y entonces, me acuerdo, entonces estaba tomando café con Marcos Musto y en el boliche, él tenía un departamento ahí en la costa, en el bulevar, y abajo había un boliche que se llamaba Bahía. Entonces estábamos tomando café en Bahía. Y entonces empezamos a hacer ojitos con una mesa de al lado donde había dos. Bueno, mira vos. ¿Qué edad tenía Ernesto en ese momento? De 27. Era hermosa. Che, mira qué linda la chica, sí. Marquitos. Tú. Era un sábado a la noche de junio del 88, en ese momento. Y entonces, en vez de subirme al auto y volver a Buenos Aires, nos fuimos de milonga y qué sé yo. Banco, claro. Y bueno, terminó el episodio y me subí al auto a las 5 de la mañana. Y me dormí en la ruta. No. Sí, me dormí, me patinó el auto. No me maté de casualidad. Otra casualidad. El precio que tuvo la aventura. Claro. Y lo curioso fue que cuando terminó de dar vueltas el auto, uh-huh, yo no sabía ¿para qué lado era Mar del Plata? No me que volviste. No, eso no fue. Era ruleta. Apenas estaba clareando. Entonces, para orientarme, vi venir un auto. Y lo paré. Me acuerdo. Disculpe, ¿para dónde Mar del Plata? El tipo bajó la ventanilla y le digo, disculpe, ¿para qué lado es? Y el tipo me miró así, me dijo, para allá. Bajó la ventanilla y ¡pum! Sí, claro, este está loco o me quería asaltar. Bueno, y entonces me volví a Mar del Plata, porque estaba muy cerca de Mar del Plata. Sí, claro. Y me quedé, le toqué el timbre a Marcos y me quedé en casa de él. ¿Qué haces acá? Claro. Si yo hubiera vuelto, a lo mejor el contacto se perdía. Es el momento de volver al futuro, claro. Si no ibas, no era de Lelutier. Claro, y entonces volví y me quedé como 10 días más, porque ya no tenía sentido volver a Buenos Aires. No voy a la boda. Claro, ya se había casado, ¿para qué voy a volver? Dos pibes tenía el tío. Claro, y nos hicimos muy, muy amigos con Marcos, y fue Marcos el que me propone de cambio, uh-huh, porque él quería, por muchas razones, familiares, de laburo, no sé qué, él quería tomarse un descanso de Lelutier. Salva Pantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Inicio espacio publicitario. En Milu Cafetería Boutique podés encontrar los mejores desayunos y meriendas, espacio para eventos y talleres, patio pet friendly. Abierto de martes a sábados y los domingos hasta el mediodía. Vení a conocer nuestro local en Caferata 894, Milu Cafetería Boutique. En la esquina de Mendoza y Maipú te encontrás con el lugar en donde el vino se brinda. El Viduño es tu lugar en el centro para descubrir vinos inusuales y conseguir también los de siempre. Con una cuidada selección de etiquetas y asesoramiento experto. El Viduño, Mendoza 901. Salvapantallas es un proyecto de financiación colectiva. Podés sumarte a su comunidad con una pequeña colaboración y recibir beneficios en cursos y eventos, además del acceso a contenidos exclusivos. Entérate cómo podés hacerlo mandando un mensaje al 341-271-7549 o al Instagram del programa salvapantallas.cine.
espacio publicitario. Estás viendo y escuchando Salvapantallas por Red TL. Bueno, como decíamos el viernes, dentro del luthier hay distintas capacidades. Algunos van más por el lado del humor con música y otros de la música con humor, que es por ahí, para mí, el caso por ahí de Núñez Cortés y de justamente Asher, que iban más para el lado musical, que fue lo que profundizó justamente cuando se fue de Lelutier. El disco que hace justamente en el año 87, que para mí es genial y increíblemente olvidado, que se llama Juegos, y es el que vamos a destacar y rescatar hoy. Vamos a escuchar 2 temas nomás, podremos escuchar mucho más, a lo mejor más adelante lo hacemos, pero lo pueden encontrar también. Es solo música, pero tiene un componente muy importante de humor. O sea, para establecer las reglas de un chiste son establecer un patrón y romperlo inesperadamente con la irrupción de algo que queda fuera de eso, ¿no? Y ese elemento sorpresa es el chiste dentro de un chiste, ¿no? Si yo hago una secuencia y la rompo, si yo digo, por ejemplo, ya que estamos con música, Mozart, Beethoven, Arjona, no es un gran chiste, pero se entiende que estoy haciendo un chiste porque, con todo respeto, Arjona rompe la promesa de cuando yo digo, hay que hacerlo más largo, por supuesto, pero cuando yo digo Mozart, Beethoven, estoy estableciendo un patrón. Parece que lo próximo que voy a decir va a ser uno de los mejores músicos de todos los tiempos. Bueno, ya dije, con respeto, pero para que entiendan por dónde va el humor, que se puede hacer igual sin palabras, lo cual es mucho más difícil, que es lo que hace justamente Asher en su disco Juegos. Ya enseguida lo vamos a escuchar, pero todos los temas tienen una irrupción de algo inesperado, que calza bien y marida bien con lo que venía antes, a pesar de ser inesperado, y esa es la parte genial, y todo está pensado y ejecutado musicalmente, ¿no? Y en general, ya lo digo, adelanto, el chiste principal de todos los temas de este disco es la confluencia de 2 temas que uno de ellos es muy prestigioso y otro es muy popular, y sin embargo al principio se sorprenden uno al otro, pero empiezan a convivir. ¿Qué es lo que pasa con este primer tema que vamos a escuchar ahora, llamado, no digo cómo se llama, lo digo después, mejor? Vamos con ese.
Salvapantallas. Espíritus atentos esquivando hegemonías. Esquivando hegemonías. Salvapantallas. Bueno, el nombre de este tema es Pequeña Música Hebrea, que obviamente recrea pequeña música nocturna con el Havanaguila, que tienen estructuras similares, y esa es en parte el talento, ¿no?, de detectar un poco lo que dije primero, ¿no? Hay una promesa de un tema, después viene otro tema que en principio parecería estar en las antípodas de ese tema, viene como a contaminar, a interrumpir o a molestar el tema principal, y sin embargo logran de alguna manera maridar. Al principio en partes, van tocando una parte cada uno, y después empiezan a convivir, a de alguna manera musicalmente preguntarse y responderse de los dos lados, ¿no? Lo cual requiere mucho talento. Quizás ahora sería más fácil de hacer con máquinas, con computadoras, en estos mashup que aparecen ahora, pero esto está hecho, está pensado y ejecutado y está tocado todo, ¿no? Es importante señalarlo. De hecho, pueden encontrar algunos pocos videos y en mala calidad de estos temas tocados en vivo, ¿no? Algunos de ellos del disco Juegos. Así que nada, me parece que esto tiene un antecedente en el luthier que ahora voy a hablar, pero no sé si hay algún mensaje ya, alguna respuesta. A ver. Tenemos un mensajito, una difusión de un realizador, mira, Hernán Droeto. Ajá. Alguien que también hizo algunos cortos, ¿sí? Pero que está en el club Ascuénaga. Ajá. Nos manda una gacetilla. Se viene la primera edición de Blues en los Barrios. Presentamos Ascuénaga Blues Festival el sábado 11 de abril. Buenísimo. Desde las 20:30, patio cervecero, choripán, hamburguesa, panchos, servicio de buffet. Las bandas: Imagen Rock, Rosario Rock y Blues, tributo a Albert Collins, mirá. Y abren la noche Caburo y Lucy Jam. Bien. Tickets anticipados con descuento de 10.000 pesos, disponibles en la sede del Club Ascuénaga, Zapiola 5441, 5.441, de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Tickets en puerta 12.000, tampoco está tan caro. En puerta, una coproducción, dice, de Club de Blues Rosario y el Club Esportivo Ascuénaga, así que agradecemos la confianza de toda la gente que labura ahí en el Club Ascuénaga, un club de barrio que hace ni más ni menos que un festival de blues. Muy bueno, muy interesante. Muy bueno, sí. Muy interesante, sí. Me gusta, me encanta el blues. Bien, bueno, a Archer claramente le gustaba el blues, hizo los temas estos en el luthier, Miss Lily Higgins, Sin Jimmy, Mississippi Spring, estos que están todos con una sola letra, Papa sí. Garland, Had a Cat and a Black Fat, no me acuerdo cómo es, pero ¿cómo era? Y Swing también sí. Hicieron cuando cantaban la canción esa Singing to Me. Singing to Me, que sí. Era la historia de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el sketch. Singing to Me es el final de Cartas de Color. Exactamente. Sí. De Yogurtu Unge. Ahí está. Sí. Bueno, todo eso pasaba. Y otra cosa que pasó, ya que estamos con el luthier, el concierto grosso a la rústica juega un poco, tiene esta idea de lo que acabo de poner de juegos. De lo primero. Claro, hay una orquesta sinfónica muy elegante que está tocando y un grupito, un trío jujeño que toca música de la puna, y al principio chocan un poco, pero están tocando el mismo tema y al final empieza, al medio empieza el maridaje musical, que es muy, muy divertido. Es un poco el germen para mí de esta idea que ya estaba en Juegos y que vamos a escuchar una vez más con un tema bastante largo, porque es nada más y nada menos que la novena sinfonía de Beethoven mezclada con Let It Be, Let It Bet se llama el tema. Esto está bueno
saberlo desde el principio, porque está bueno cómo empiezan a cruzarse los temas y empezar a detectar cuándo van cambiando. Pero con todo, incluso con la letra, todo se mandaron una superproducción, así que vamos con eso. Goñi, ¿estamos? ¿Tengo sonido? Sí, está. Che, chicos, vamos a... Sí. Jorge, ¿atacamos el contrapunto del venezolano? Correcto. Entrás vos solito. Antes de eso, vamos a escuchar esto que fue un hallazgo, un pedacito, de un ensayo de la cantata de don Rodrigo Díaz de Carreras de Lelutier. Ya que estábamos con Lelutier, vamos con ese video y después sí de Edith Beth. Vamos. Goñi, ¿estamos? ¿Tengo sonido? Sí, está. Che, chicos, vamos a... Sí. Jorge, ¿atacamos el contrapunto del venezolano? Correcto. Entrás vos solito. Y al llegar cerca del mar rogué que no se extinguieran mis fuerzas, que entonces eran por demás flacas. ¿Va una vez completa? ¿Va una vez completa al aire el corrido o entra simultáneamente? No, una vez completo el corrido y después en la segunda baja porque es sobre texto. Sobre texto de don Rodrigo. Mandate en la tercera vez. Dale acá, muy bien. Da capo otra vez. Y al llegar cerca del mar rogué que no se extinguieran mis fuerzas, que entonces eran por demás flacas. Me inspiré tomando el nombre de los indios del lugar y en aquel hermoso lar fundé Caracas. No me corten ahí, por Dios. Pero queda bien. Bueno, esto queda. ¿Qué pasa? Salvapantallas por Red TL 105.5. myself in times of trouble, Mother Mary comes to me,
Speaking words of wisdom, let it be, oh Ludwig, let it be. Deine Zauber mit der Liebe, was die Mode spendet, und alle Menschen werden wieder nur ein sanfter Frieden Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. There will be an answer, let it be. Salvapantallas por Red TL 105.5. Ahí estamos. Bien, bueno, preparando todo esto hoy a la mañana y escuchando este disco Juegos, me encontré con ese videíto de Lelutier en un ensayo que es muy inusual porque hay poco material y otra vez en muy mala calidad, incluso de los espectáculos de ellos, sobre todo de los viejos. Entonces, tener esa pequeña grabación me gustó mucho y le pedí a Gus que la incluya, pero después me olvidé de presentarla. Así que por eso es que primero apareció ese video y después el tema de esta mezcla que hizo, que hay que hacerla, ¿no? Insisto, esto está todo grabado, pensado y ejecutado, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Y bueno, me parece notable. Hay varios ejemplos más, pero me pareció que con 2 era más que suficiente. Este es el disco Juegos, del que estamos hablando, de 1987, de Ernesto Bacher, en esta segunda parte del programa que ya está llegando a su fin. Para mañana tengo una entrevista a Cecilia Khan, que para mí es muy importante, bueno, primero porque se estrena una película suya en todo el país, que se llama Hijo Mayor, que ya vi y que me gustó, pero además porque su película anterior, que se llamó Partió de mí un barco llevándome, que es una frase de Pizarnik, un poema de Pizarnik, es la película de la que se burló Pirovano cuando hablaba de que las películas argentinas que no iba a ver nadie, de esa y de 2 o 3 más, pero incluso mencionando cifras de espectadores, que había juntado, no sé, 80 espectadores en todas sus funciones, y es una película que yo vi
en la sala Astor Piazzolla del Auditorium de Mar del Plata, que tiene capacidad para 1.006 espectadores y que estaba casi llena. Así que ponele que había 800 personas solo en la función en la que yo estuve. Digo, porque además de que está mal burlarse de la película, si fuera cierto que que la fue a ver poca gente, también además de eso es mentira. Y de eso, si bien hablamos por supuesto de su nueva película, no pude no preguntarle eso. Ya está hecha la entrevista y de todo esto vamos a estar hablando mañana, solo lo estaba adelantando ahora. Así que nada más, nos vemos mañana en una nueva edición de Salvapantallas. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Que no se extinguieran mis fuerzas, que entonces eran por demás flacas. Me inspiré tomando el nombre de los indios del lugar y en aquel hermoso lar fundé Caracas.